Muy bien, vamos a hacer el estudio de la parashá Re en el día de la fecha. Esta es una parashá que nos habla de ciertos aspectos muy interesantes. Uno de los cuales es, si cumplimos con los mandamientos que Dios nos da, vamos a recibir bendición. Pero si no los cumplimos, vamos a recibir un castigo de parte divina. El castigo de parte de Dios tiene que ver con seguir a otros dioses y por lo tanto seguir otro tipo de camino. Por lo tanto, seguir otro tipo de camino. Hemos leído rápidamente la primera carta de Yohanan, de Juan, donde vemos que dice que el profeta malo de la primera comunidad, ya a ese término era comunidad cuasi cristiana, es aquel que viene a decir que Yeshua no vino en un cuerpo, sino que era un alma, pura de parte de la divinidad. Y eso tiene que ver con la muerte de Yeshua en el madero. Entonces, si era un alma pura y no tenía cuerpo, cuando estaba en el madero se desintegró. ¿Entienden? Entonces no murió el cuerpo ni murió el alma. Esa era la idea que tenían los docetistas. Una secta o una religión de parte de los griegos, que se había inmiscuido dentro de las primeras comunidades. ¿Por qué? Porque las primeras comunidades recibían a gente de distintas culturas. Entonces cada persona que venía de una determinada cultura venía con sus ideales y quería encontrar en el movimiento mesiánico de aquella época el paralelismo de lo que ellos ya creían. Entonces acá está lo que nosotros creemos. Eso originó varios desastres dentro de la comunidad mesiánica que terminó derivando en el cristianismo. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es seguir la Torá, pero ¿cómo seguir la Torá? Porque hay un montón de mandamientos. Entonces se complica a veces poder seguirlos todos y depende de cada época. Ese es el punto 1. El punto 2, ¿y cómo seguir esos mandamientos? Respecto a eso, les traje una pequeña lectura de Pirkei Avot que dice: ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todas las personas. ¿Quién es fuerte? Aquel que domina sus propias inclinaciones del mal. ¿Quién es rico? El que se contenta con lo que ya tiene, con lo que Dios le da, tiene y es feliz con todas las cosas que tienen en su propia vida. Y por último, ¿quién es honrado? El que honra a su prójimo. Es decir, cuando honramos al otro es cuando somos honrados. Es decir, cuando vivimos con lo que tenemos y tratamos de ser felices con eso, entonces ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de vivir en paz. ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de los otros, no que aprende de sí mismo. ¿Y quién es honrado? Aquel que honra a otros, más que honrarse a sí mismo. Desde esa mentalidad, todos los mandamientos son fáciles, entre comillas, de vivirlos. La Torá nos va a hablar específicamente, puede decirnos esto, de que en el año séptimo se tiene que perdonar las deudas. Y aquel que no lo hace va a ser castigado por Dios. Entonces, como la gente que tenía dinero no le prestaba al que no tenía dinero, se creó el prosbul. Esto habría sido a la noche. El prosbul, pros, rico, bull, pobre, implicaba que la persona que tenía dinero le daba el dinero al Beidín, al conjunto de jueces, y le prestaba el dinero al pobre. Y entonces el pobre no le debía al rico, el pobre le debía al consejo de líderes. Y entonces de esa manera se podía prestar el dinero. Y aquí se está quebrando la Torá, que es lo que Dios está pidiendo que no se haga. ¿Por qué? Que Dios dice: cuando veas a alguien que tiene una necesidad, no cierres tu mano, sino que ábrela. Y lo que hacía el pueblo era cerrar su mano. Y eso iba a tener, inevitablemente iba a tener un castigo sobre la vida de la persona. Por ahí su cosecha no era la mejor, por ahí sus ganados no eran los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son formas de tergiversar lo que Dios ha pedido. Dios pidió otras cosas, dentro de las cuales se hicieran los sacrificios de determinada manera.
El sacrificio del animal hay que hacerlo cortando la yugular, cortándola aquí y abriendo la tráquea. De esa manera se desangra el animal y no sufre. ¿Eso que nos enseña? Que pese a que Dios pedía la muerte de los animales, en vez de las personas, que era la costumbre que tenían los pueblos antiguos, también hay cierto cuidado del sacrificio del animal. Eso tenemos que verlo en el tiempo y en la época. Creo que hoy en día a nadie se le ocurría matar un animal para agradar a Dios, o al menos dentro de este campo, de este aspecto. Si bien es cierto que en Israel existe un grupo de gente que está planteando la reconstrucción del templo y de los sacrificios, es un grupo minúsculo, que le vende mucho a los cristianos, puntualmente. Porque todos van a ver qué es, cómo va a ser. Y el pueblo judío no está pensando en matar animales. Excepto el círculo más cerrado que vendrían a componer los menos dentro del pueblo de Israel. Porque ya no se considera que matar un animal sea agradable para la divinidad. Bueno, volvamos al punto que quiero invocarles. Y Dios dice, y donde yo ponga la ciudad donde ustedes me van a adorar, y donde voy a poner mi residencia, ustedes van a llevar ahí sus diezmos. ¿Cuáles son los diezmos que Dios ha pedido en la Torá? 10%, primer año, segundo año, cuarto año, quinto año, llevarlos a Jerusalén. Que la palabra Jerusalén no está escrita en la Torá en este aspecto. Tercer año y sexto año, dárselo al pobre, el huérfano y la viuda. Y el séptimo año no se trabaja la tierra, es todo para Dios, para el huérfano, el pobre y la viuda. Esos son todo el sistema de engranaje que Dios ha establecido para que el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, donde iba a recibir la bendición de la cosecha y de los ganados, de llevar a Dios un porcentaje de lo que había recibido. En cierta época se cumplió y en cierta época no se cumplió. Y justamente sobre eso vamos a hablar un poco de los profetas correctos y de los profetas incorrectos. Se cuenta que el profeta Irmiau, tuvo un problema muy serio con Hananía ben Azur. Hananía ben Azur era rey y él decía que era profeta de parte de Dios. Entonces, Irmiau al principio le da espacio, pero después Irmiau empieza a decir que Israel iba a ser por Nabucodonosor, que iba a ser llevado por delante y que iba a ser desterrado. Entonces Hananía cambió su espacio de ser profeta para Dios para ser profeta para él. Eso es muy común. Cuando viene un predicador de cualquier grupo y quiere tomar el poder sobre las personas, y para tomar el poder sobre las personas habla el nombre de un supuesto Dios. Eso es muy común. Entonces, Irmiau le dice, de cada profecía que digas, tienes que dar un motivo concreto de que se va a cumplir. Y lo que pasó con Hananía es que murió la noche anterior a la festividad hebrea del principio de año, Rosh Hashanah. Entonces ahí se demostró de que no era un profeta directo. ¿Cuál es el problema de los profetas directos y los profetas indirectos? El profeta directo trae la palabra que le ha sido revelada por Dios. Y el profeta indirecto trae su necesidad de dominar a las personas en el nombre de un supuesto Dios. Lo que más existe es el profeta indirecto, que controla, manipula y controla. El profeta más difícil es el profeta que trae un mensaje realmente directo de la divinidad. Y hablando de profetas directos de la divinidad, esta parashá va a terminar con 3 festividades. Las 3 festividades que son la de peregrinaje a Eretz Israel, a Jerusalén. Pesach, Shavuot y Sukkot, en donde se llevaban determinadas
producciones del campo y se ofrecían en el templo. Entonces, mira, lo bueno y lo recto es puesto delante de nuestros ojos. Si vivimos la Torá, Dios nos promete una bendición para nuestras vidas. Pero si vivimos en función de los profetas incorrectos, vamos a recibir una corrección para vivir mejor el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el buen camino. El camino más directo. ¿Cuál es el camino más directo? El camino de estar al prójimo, de honrar a las personas, de estar satisfechos con lo que tenemos y de bendecir a Dios cada uno de nuestros días. Shabbat Shalom para ti. Muy bien. Vamos a continuar con el Cádiz mesiánico. Después le vamos a dar la bendición a los niños. Página 93. Vamos a darle tiempo a Germán. Ikadal se me rabá, y al más gratirote, de animal cute, es más por cané,